Hola, buenas tardes, buenos días a todos y a todas, depende de dónde estéis, que sé que hay algunas personas inscritas desde Latinoamérica, como siempre. Bienvenidos a este espacio de Viterbit de eventos en directo, donde vamos compartiendo un poquito cosas interesantes, sobre todo, bueno, de temas de recursos humanos en general, pero de reclutamiento en particular, que es en lo que estamos enfocados nosotros. Esta sesión de hoy, ahora presento a Cris, que la tenemos aquí con nosotros. Esta Hola. sesión de hoy es para compartir con vosotros una guía que hicimos a finales del año pasado, en diciembre del año pasado, con nuestros compis y amigos de Kobe, de Payfit y de Fresh People. Quisimos hacer una guía de tendencias en Talent Acquisition que tuviese la máxima información de valor posible, obviamente, y para ello, pues, lo que hicimos fue ponernos en contacto con el equipo de reclutamiento de estas marcas e intentar un poco hablar entre todos, en este caso entre Chris, que es la que está liderando el equipo de Talent Acquisition aquí en Viterbit, y las personas que lideran los equipos de Talent Acquisition de estas marcas, intentar sacar un poco insights de qué había pasado durante el año pasado para entender qué iba a pasar en 2025 y cuáles eran esas pequeñas cositas, pequeñas prácticas que se podían, valga la redundancia, poner en práctica este año para intentar funcionar mejor en Talent Acquisition, atraer más talento, que al final es el objetivo de todos de los que hacéis selección de talento, y bueno, al final mejorar la forma de trabajar, ¿no? Entonces, bueno, os presento a Cris, ella es la Head of People para quien no la conozca de Viterbit, y yo al final voy a estar un poco de mera entrevistadora, entre comillas, para que ella, hoy que no tenemos al resto de representantes de las marcas, para que ella nos pueda contar un poco cuál ha sido su experiencia durante el año pasado con los temas que hemos extraído en la guía. No lo he dicho, pero tenéis un chat aquí abierto. Entonces, lo ideal, de hecho, es que podáis ir comentando vosotros y que esto sea, bueno, pues que nos retroalimentemos, ¿no? Esto que vamos a presentar es una versión, digamos, reducida de la guía completa que hemos hecho. La guía completa, todos los que hayáis asistido, os la vamos a enviar, que tiene la información pues un poquito más detallada. Aquí vamos a hacer un repaso, digamos, rápido de todo. Entonces, como decía, estamos atentos al chat y cualquier duda, cualquier comentario, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, a mí me ha pasado esto, os lo vamos leyendo. Así que nada, Cris, bienvenida, que no te estoy dejando hablar. Muchísimas gracias, Marina. Muchas gracias. Bueno, pues a todos bienvenidos y como ha dicho Marina, gracias también por asistir. Y nada, como ha dicho también antes, nos gustaría que esto sea algo más dinámico y que, bueno, que nos deis vuestro punto de vista, que también presentéis dudas y poder, pues eso, retroalimentarnos y ayudarnos mutuamente. Bueno, pues vamos allá. Como os comentaba, estas son las marcas que han participado, por darles también visibilidad a ellos y que sepáis eso, que esta guía se ha hecho con conversaciones entre las personas que están en los equipos de Talent Acquisition de las marcas que veis aquí. Entonces, bueno, de esas conversaciones, una de las primeras conclusiones que extraíamos es que el mercado demanda procesos de selección más cortos. Esto puede parecer redundante, pero es cierto que comentando este tema, empezaba a ser más importante en este momento en el que los procesos de selección son, digamos, bidireccionales y ya no es solo, estamos cansados de escucharlo, ya no es solo la empresa, o sea, perdón, el candidato el que está buscando empleo, sino que la empresa también se tiene que vender y también necesita ese talento, ¿no? Entonces la cosa empieza a ser muy bidireccional y precisamente por eso y por las opciones que tienen los candidatos, obviamente hablamos de determinados perfiles, por las opciones que tienen los candidatos empieza a ser más importante que nunca que el proceso no solo sea corto, sino que tenga las fases necesarias y justas para que de verdad la empresa o el profesional de adquisición de talento pueda entender y también el candidato si encaja o no con la posición. Entonces aquí ya te lanzo la pregunta súper abierta, Cristina, de cuál ha sido tu experiencia del año pasado respecto a este tema, o no el año pasado, sino quizás desde que empezaste, yo creo, a hacer talent acquisition hasta ahora, con el tema de la duración de los procesos de selección. Pues efectivamente algo que has comentado, Marina, que es muy importante y creo que tiene que ver mucho con todo lo que vamos a ver hoy en esta sesión, es que ahora mismo el candidato está en el foco del proceso de selección. El mercado laboral ha cambiado y sigue cambiando, igual bueno, que cambia todo nuestro entorno, ¿no? Y entonces
ahora mismo, pues lo que son las nuevas generaciones, los candidatos demandan muchas otras cosas, ya no solo en el proceso de selección, sino a la hora de incorporarse dentro de una empresa o a la hora de elegir una empresa. Buscan muchos factores que nos afectan a la hora de hacer talent acquisition. Y una de estas cosas es esa flexibilidad y esa agilidad, ¿no? Porque ya no es que la empresa busque talento, sino que el talento busca empresas. Y esto lo tenemos que tener muy en mente y lo tenemos que tener muy presente. Y también tenemos que tener muy presente el cómo tratamos a esos candidatos y cómo gestionamos estos procesos de selección. Y al final, pues la demanda nos hace que si no estamos ágiles, pues perdamos candidatos por el camino. Aquí extraíamos, Chris, cosas que en 2024 podían haber hecho que los procesos de selección se alargasen, y me gustaría, bueno, comentábamos aquí que hubiese poco alcance de las ofertas. Entonces, al tener poco alcance de las ofertas, quizás los candidatos van llegando más por cuentagotas, ¿no? Y eso hace que el proceso se vaya alargando, que evidentemente no es lo mismo que si tengo un montón de candidatos desde el primer momento que publico la oferta. Luego, el tema de las expectativas salariales y beneficios, que eso entendemos que obviamente no siempre va a depender de la persona que está buscando el talento, es una cosa un poco más global de la empresa. Las altas expectativas en las compañías, no en los perfiles, sino en las compañías sobre los perfiles, que esto es algo que me parece muy interesante y ahora te pregunto, Chris. El tema de la dificultad seleccionando a perfiles más adecuados, al final, cuando estoy dándole vueltas a qué es, bueno, yo creo que aquí hay varias cosas, y ahora nos dirás, Chris, pero el tema de no tener claro a lo mejor qué es lo que estoy buscando, eso también me va a hacer alargar el proceso de selección, y la lentitud, obviamente, entre todos los implicados en el proceso de selección, que al final son el profesional de adquisición de talento, el manager, el compañero que va a estar con la persona. Al final, cuantas más personas hay implicadas, pues evidentemente, y las quieres involucrar obviamente en el proceso, pues lo normal es que se alargue, ¿no? Entonces, Chris, mi pregunta, bueno, varias preguntas. Una de ellas es cómo se puede ajustar un poco las expectativas que tiene la empresa sobre lo que está buscando. ¿De qué cosas se pueden? Yo entiendo que a lo mejor hay una carta a los Reyes Magos, ¿no? De necesito un perfil y necesito que tenga esto y esto. ¿Cómo hago para ajustarlo a la realidad? Bueno, aquí hay una cosa que está muy clara y es efectivamente que tenemos que buscar tenemos que buscar lo que necesitamos. Para encontrarlo tenemos que definir muy bien cuáles son pues, los puntos críticos y ya no solo del puesto, sino de cultura de empresa, ¿no? O sea, cuáles son los perfiles que encajarán dentro de nuestro equipo y dentro de las necesidades en cada momento de la compañía, porque ya he comentado antes que el entorno cambia de manera vertiginosa y al final nos tenemos que ir adaptando al tiempo que se empieza a mover pues el mercado laboral y todo nuestro entorno, ¿no? Y teniendo en cuenta lo que estaba comentando antes de, oye, que es que ya los procesos de selección no son unidireccionales, son bidireccionales. Es decir, no solo la empresa escoge o selecciona a una persona, sino que esa persona selecciona las empresas donde quiere trabajar. Y en esto entra pues que tú tengas que sentarte con los hiring manager, con los decision makers en cada proceso de selección para definir muy bien qué es lo que va a encajar y qué es lo que necesita la empresa en un momento preciso y en el momento actual y con la visión de futuro de la compañía. Nosotros, por ejemplo, en Biterbit, pues esto, ¿no? Nos sentamos, hacemos como un kick-off para definir muy bien cuál es el puesto y cuál es la persona que va a encajar dentro del equipo y dentro de la compañía. Y esto al final te va a dar una visión mucho más objetiva de lo que necesitas. Esto por una parte, y luego también alinear pues esas expectativas y trabajar mucho desde dentro en cuál es la cultura que quieres construir o que tienes y dónde quieres llegar y cuáles son las personas que te van a ayudar a conseguirlo, ¿no? Y esto también se trabaja mucho desde marketing, desde la marca empleadora, es decir, ya no solo buscamos, no tenemos que buscar que la gente aplique. O sea, nosotros tenemos que hacer actualmente un esfuerzo y tenemos que hacer un trabajo también muy de
ir a buscar a la gente de manera proactiva y trabajar mucho en la marca empleadora desde la parte de marketing para, bueno, pues posicionarnos de una manera u otra, ¿no? Y según todos estos factores que estábamos comentando, en cuanto a cultura, en cuanto a valores, en cuanto a metodología, en cuanto a flexibilidad, en cuanto a beneficios. O sea, al final es lo que te hace posicionarte de una manera u otra y es lo que va a hacer, lo que va a atraer a candidatos que quieren trabajar en tu compañía sin tener tú que buscarles, ¿no? Que esto sería como lo ideal. Esto quizás, Cris, es generalizar mucho, pero sí que me gustaría que nos dijeras, en tu experiencia, cuándo son muchas fases en un proceso de selección y cuándo entra y cuándo no el equipo de recursos humanos en este caso, cuándo se deja ya digamos el testigo al manager, cómo sería un poco de un perfil intermedio, me lo invento, de una persona, pues eso, pues un copywriter para un equipo de marketing, en este caso que me lo llevo yo a mi terreno. ¿Cómo sería un poco un proceso de selección ideal para entender, evidentemente ese perfil es importante para mí, es importante que encaje? ¿Cómo sería un poco lo ideal en cuanto a fases y cuándo entra y no el equipo de recursos humanos? Vale, aquí tenemos que tener claro lo que también, o sea, vuelvo un poco atrás, o sea, cuáles son las necesidades, ¿no? del equipo. Y también creo que nuestro papel es ser un poco flexibles en lo que necesita cada uno de los equipos de la compañía en cada momento. Lo ideal es que People o Talent Acquisition se encargue pues, de toda la parte de comprobación de datos, de comprobación de experiencia, de que la persona puede tener las skills necesarias para el puesto y, sobre todo, también centrarse en esta parte de cultura, ¿no? y de encaje en valores de compañía, en cultura de equipo, en cultura de compañía y demás. Luego, por supuesto, el hiring manager o los participantes que haya del equipo, pues que hagan como una comprobación más técnica de esas skills que People ha chequeado sobre un currículum o sobre un perfil. Y, por ejemplo, aquí lo que hacemos es a los candidatos finalistas, que son pues, unos 2, 3 por fase, o sea, por fase final, mandarles como un caso práctico, depende también del puesto, mandarles un caso práctico en el que ahí están involucradas tanto la parte de hiring managers como people para evaluar competencias concretas que va a tener que tener el candidato en su día a día. Y aquí también metemos 10 minutitos con alguien del equipo, lo llamamos peer interview, en el que pues quienes son los compañeros o quienes van a ser los compañeros de estos candidatos hacen preguntas más del día a día y de encaje personal para saber, oye, yo trabajaría con esta persona en mi día a día, esta persona trabajaría conmigo, o sea, le damos la oportunidad al candidato de preguntar todas las dudas que tenga y hablar con alguien que no vaya a ser su manager o que sea de recursos humanos, ¿no? Y que sea algo más personal. Todo esto teniendo en cuenta que tenemos un tiempo limitado y que con el candidato y que pues eso, que la gente tiene su tiempo, que la gente tiene sus trabajos, es decir, que tenemos que hacer el proceso lo más ágil posible y sacar la mayor información posible y más precisa para saber que estamos contratando de manera correcta. Vale, pues vamos a pasar al segundo tren. Aquí yo ya veo inteligencia artificial y soy la primera que está harta. Aquí el punto no es tanto ya, y yo creo que estaremos todos de acuerdo, se usa o no se usa, aquí el punto es cómo y para qué y cómo la vamos a integrar, digamos, en el equipo y en la forma de trabajar. Entonces, aquí hablamos de delegar precisamente porque es una realidad que los equipos al final se van a tener que reorganizar y redistribuir en función a un compañero extra, ¿no? Que es la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué cosas, Cris, este año pasado tú ya has empezado a dejarle a la inteligencia artificial? Bueno, esto para mí ya, Marina, no es un debate. La inteligencia artificial está, punto.
en nuestro día a día, o sea, ya no es en nuestros trabajos, está. Y es lo que tú dices, cómo la utilizas, cómo la aprovechas. O sea, a mí cuando me hablan de o demonizan la inteligencia artificial, yo pienso en cómo mis padres podían percibir Internet cuando llegó Internet a sus vidas, ¿no? Y hoy en día, sin Internet, o sea, no seríamos ni personas siquiera, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial está sí o sí. Esto es indiscutible y nos puede ayudar mucho. Lo que sí que está claro es que tenemos que saber utilizarla. En mi caso, por ejemplo, y en nuestro caso en Viterbit, en el equipo de People, le delegamos las tareas más operativas. ¿Y para qué? Precisamente para poder dedicar tiempo a lo realmente importante para nosotros, que son las personas, en este caso los candidatos. ¿De qué me sirve a mí recibir millones de currículums con millones de mensajes, con millones de emails, si yo no puedo darle la atención suficiente, ¿no? Entonces, para toda la parte de filtrado, de etiquetado de perfiles, de conversaciones que son como decir, conversaciones que no son profundas, ¿no? Oye, no sé, preguntar por requisitos, ¿no? Lo que antes llamábamos como killer questions, nosotros se lo delegamos a la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para poder hacer procesos mucho más personalizados y además dar una atención a los candidatos mucho más personal. Es decir, a los candidatos que participan en el proceso, qué mínimo que poder darles un feedback de calidad, que ellos sepan, que no es un email automatizado, que es una plantilla, no, a mí me gusta darles esa atención porque ellos nos han dedicado su tiempo y nosotros, se merecen que nosotros les dediquemos el mismo tiempo y además recoger todo el feedback de cada uno de los participantes del proceso, ¿no? Creo que la inteligencia artificial nos puede ayudar a descargar de carga administrativa y de tareas operativas a los departamentos de recursos humanos. Cuando tienes millones de candidatos y muchísimos procesos de selección a la vez, es imposible llegar a todo, ¿no? Y en muchas ocasiones se nos ve a recursos humanos como, joder, no me han dado una respuesta. Claro, es que he recibido 500 mensajes, 500 emails, tengo que cerrar un proceso de selección en 2 semanas, y tengo que hacer no sé cuántas entrevistas, tengo mi calendario lleno de entrevistas y no tengo tiempo material para contestar a todos los candidatos, ¿no? Y al final esto es para mí lo realmente importante, poner en el foco de nuevo a las personas. Precisamente aquí sacábamos un poco, pues bueno, los desafíos que habéis tenido desde los equipos de Talent Acquisition el año pasado en cuanto a carga de trabajo, que al final es, yo creo, la utilidad principal ahora mismo de la inteligencia artificial es descargar todas estas tareas operativas que comentabas. El año pasado un poco hablábamos de sobrecarga de tareas operativas, de gestión ineficiente del gran volumen de aplicaciones, de estrés y fatiga dentro del equipo de Talent Acquisition, que al final estáis constantemente entrevistando gente, al final es un día a día, digamos, donde la cabeza, yo entiendo que, bueno, pasan muchos trabajos, ¿no? Pero no te da para más, sobre todo porque al final esas reuniones siempre son externas, ni siquiera son con tu propio equipo, sino que es un día a día completo de reuniones externas donde al final lo que toca es poner tu mejor cara, obviamente, y eso al final entiendo que produce mucho estrés y mucha fatiga. La falta de herramientas adecuadas al final para poder hacer el trabajo y las dificultades en cuanto a coordinar, que esto ya lo comentábamos antes, pues bueno, las opiniones y las acciones, digamos, del equipo de Talent Acquisition y las que se van relacionando con los managers y con todas las personas que también tienen voz, digamos, dentro del proceso. En este último punto, que yo creo que es bastante interesante, Chris, ¿cómo las herramientas digitales en concreto, cómo las habéis aplicado vosotros en el equipo de Talent Acquisition para agilizar toda esta parte de comunicación, digamos, interna y externa? Pues mira, por una parte, todo lo que es automatización de procesos, todo lo que es gestión de entrevistas, gestión colaborativa de los procesos de selección, la comunicación entre los distintos stakeholders para que todo el mundo sepa en qué estadio y en qué estado está cada uno de los candidatos y cada uno de los procesos. Al final,
el poder colaborar en tiempo real en un proceso sin tener que llevarlo en un Excel, luego mandar un correo, luego acercarme a la mesa de mi compañero a ver qué, o cerrar una reunión para comentar que esto se va a hacer, ¿no? O sea, y se hace, pero se hace de una manera mucho más ágil y con una visión mucho más clara de en qué momento estamos y cómo, o sea, y cómo agilizar estos procesos. O sea, simplemente el tener la posibilidad de definir workflows donde yo paso en el pipeline, o sea, en el funnel de las fases a un candidato y o sea, se gestiona una cita entre las distintas personas que tienen que participar en esa entrevista, cogiendo o sea, los huecos libres de cada uno de los calendarios y que esta gente pueda retroalimentar de feedback de los candidatos. Nosotros lo recibamos en tiempo real y podamos decidir si pasar a un candidato directamente a otra fase o no, o se le pueda mandar directamente una prueba. O sea, al final esto te agiliza mucho el día a día y pues eso, y te libera de mucha carga. Y aparte se recoge mucha información que luego tú le puedes trasladar también a los candidatos. Vale, pues vamos a pasar, Cris, si te parece, al tercer trend que identificábamos el año pasado, que era la parte de dónde situar en concreto esta parte de encaje cultural, bueno, soft skills, ¿no? Y encaje cultural con la empresa, ¿dónde se hace en el proceso? Yo no sé, los que nos estáis escuchando, qué opinión tenéis sobre esto, pero entre los que lo comentamos el año pasado estaba bastante claro que esto ya no se podía dejar en ningún caso para una fase final, sino que tenía que ser prácticamente lo primero, pero cuéntame tú, Cris. Bueno, en esto entra, o sea, en este tema es tendencia, pero lleva ya tiempo, ¿no? O sea, lleva tiempo ocurriendo que la gente no quiere trabajar en cualquier sitio. Yo creo que venimos de unos años en los que nos hemos tenido que conformar en trabajar donde podíamos y ahora, pues gracias a la evolución que hemos tenido, la gente puede elegir dónde trabajar y dentro de este elegir dónde quiero trabajar entra mucho el equipo con el que vas a trabajar, la cultura, la flexibilidad, los beneficios, los valores y yo siempre hablo de comportamientos, ¿no? O sea, lo que ocurre en el día a día de la compañía. Y esto para mí es importante porque tienes que trabajar donde quieres trabajar y donde puedas ser tú la mayor parte del tiempo. Obviamente dentro de un contexto laboral, pero donde puedas pues desarrollarte profesionalmente y también personalmente, ¿no? Y donde, o sea, donde te puedas sentir identificado contigo mismo. Para mí esta tiene que ser una fase del proceso muy importante porque al final es donde más tiempo pasamos y esto también es una realidad. O sea, y también tenemos que adaptar esta fase del proceso o este match cultural, hablando de cultura corporativa, a cada uno de los equipos, ¿no? Y cada uno de los estilos de liderazgo de cada manager. Y al final seleccionar a gente que se vaya a sentir cómoda trabajando en la compañía a la que entra. Por lo que, vamos, yo estoy totalmente de acuerdo en que esta evaluación de match cultural, o sea, tiene que ser importantísima y además nosotros, por ejemplo, lo hacemos en el inicio, porque para mí de nada sirve encontrar a la persona que tiene la experiencia perfecta, las skills técnicas perfectas, si va a entrar en la compañía y no va a encajar culturalmente y no va a encajar con el equipo y se va, o sea, esta persona al final no va a funcionar. Cris, tú llevas muchos años entrevistando y evidentemente tienes desarrollado ese olfato más que los demás, ¿no? Más que quienes no hacemos talent acquisition para entender si alguien encaja o no aparentemente en un puesto. ¿Cuáles son esas pequeñas cositas que tú tengas identificadas o preguntas o formas de hacer o técnicas o tácticas para las entrevistas que tú tienes identificadas que suelen funcionar bastante bien para entender de una forma medianamente rápida si la persona encaja o no con el puesto, con la empresa y con el equipo? Para empezar, nosotros tenemos unos mínimos y tenemos definido un Biterbit persona, que es los mínimos que una persona que entra a Biterbit tiene que tener, ¿no? Para mí, por ejemplo, es muy importante ser humilde y ser buena persona. Parece algo obvio, pero el que
tú sepas reconocer tus errores, sepas o tengas la predisposición a seguir aprendiendo y tengas claro que siempre vas a tener algo que aprender y sobre todo en una compañía como la nuestra, en la que pues, estamos en crecimiento y demás, creo que tienes que estar dispuesta a esto, ¿no? Y creo que tenemos que tener muy claro pues qué tipo de persona tenemos. Y luego nosotros llevamos entrevistas por competencias. Las entrevistas por competencias básicamente son entrevistas que evalúan comportamientos pasados de un pasado reciente para predecir comportamientos futuros. Es decir, cómo ha reaccionado una persona en el pasado a ciertas situaciones para saber más o menos cómo puede reaccionar si le pasa de nuevo esa situación. Y esto pues empieza por definir qué es cada competencia dentro de tu compañía y qué significa cada una de las competencias dentro de tu compañía, porque siempre pongo el mismo ejemplo, pero creo que creo que es muy esclarecedor. No es lo mismo una atención al cliente en una empresa de retail que en una empresa de hostelería, que en una empresa del sector informático o del sector tecnología, que en cualquier otro tipo de empresa. Incluso en esos sectores no es lo mismo la atención al cliente que tiene que tener o la orientación al cliente que tiene que tener una persona de ventas que la que tiene que tener una persona que se dedica o que trabaja en un call center, ¿no? Entonces, definir muy bien esas competencias, definir muy bien esos valores y sobre todo definir muy bien esos comportamientos que se considera que encajan en la compañía para poder pues, evaluarlos. Y luego, yo siempre digo lo mismo, o sea, al final tienes que hacer que el candidato se sienta lo más cómodo posible para que realmente pueda ser él dentro de la entrevista, o sea, y en las conversaciones, en las distintas conversaciones que tienes, porque al final es cuando más información vas a poder sacar. Comentábamos, Chris, en cuanto a desafíos del año pasado, pues todo un poco lo que estabas diciendo, ¿no? No alinear adecuadamente los requisitos del puesto y las habilidades, que no se comprenda muy bien las aspiraciones y el encaje cultural, que las evaluaciones de los candidatos estén centradas mucho en lo técnico y no en esa parte cultural, y la falta de seguimiento una vez que se contrata. Yo aquí te preguntaría, Chris, ¿hasta dónde es responsabilidad del equipo de adquisición de talento de hacer entender al manager, en este caso, qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que necesita? Y en cuanto a hasta dónde es responsabilidad del equipo de recursos humanos, quiero decir, o de adquisición de talento, guiarle, ¿no? Un poco en cuanto a que comprenda muy bien cuáles son las necesidades específicas de lo que necesita en su equipo. Claro, yo esto lo definiría antes de incorporar a nadie, porque aquí hablamos en esta diapositiva, por ejemplo, se habla de una cosa que es el seguimiento postcontratación. Es decir, tú ya sabes o tú piensas que una persona ya puede encajar, o sea, me cuesta mucho pensar que alguien va a contratar a alguien sabiendo que no va a encajar, porque algo estaríamos haciendo mal y es una pérdida de tiempo, de dinero y al final de todo, ¿no? Pero o sea, desde que surge la necesidad hasta que se cubre, que es esa contratación, yo creo que tenemos que tenerlo muy claro. En nuestro caso, en más de una ocasión nos ha pasado que las necesidades han cambiado o que nos hemos dado cuenta durante el proceso que las necesidades pues no estaban bien ajustadas o estábamos buscando algo que realmente no necesitábamos. Ser ágiles también en esto y afinar muy bien objetivamente qué es lo que se necesita es fundamental para que luego, una vez contratada la persona, esta persona funcione. Si no, te vas a dar cuenta que has contratado a alguien que quizá no cubra tus necesidades, por muy bueno que sea y por muy buen encaje cultural que tiene, ¿no? Y al final tenemos que ser también sensibles con esto, porque la gente tiene su vida, tiene sus trabajos, tiene su tiempo y al final esto termina siendo una mala experiencia tanto para la persona como para la compañía.
Vale, pues vamos a pasar al siguiente trend que identificábamos, que es, está un poco relacionado con el tema de la inteligencia artificial, porque al final, digamos, que sea todo es uno, ¿no? Teníamos herramientas tecnológicas, pero ahora tenemos a una muy importante que es la inteligencia artificial, ¿no? Hablábamos el año pasado de sobrecarga operativa, que ya lo hemos comentado, falta de personalización en la experiencia del candidato, que precisamente eso también lo comentábamos antes, ineficiencia en el análisis de las solicitudes, dificultad en la toma de decisiones sobre el ajuste candidato vacante y la falta de coordinación y claridad en roles dentro del proceso de selección. Aquí te preguntaría, Cris, ¿cómo, a ver, cómo lo explico? ¿Cómo se estandariza o tenéis vosotros estandarizados desde el equipo de Talent Acquisition de Biterbit, que yo no lo sé, como todos sabéis soy de Biterbit, pero no lo sé, cómo se hace una solicitud? Que yo creo que esto es bastante, sobre todo para gente que contrate en alto volumen, ¿no? Digamos que tenga muchos procesos de selección simultáneos específicamente. ¿Cómo se estandariza o si tenéis estandarizado las peticiones de contratación desde dentro de los equipos? Dentro de Biterbit, ¿te No, refieres? ¿cómo podría hacerse? Yo lo pregunto dentro de Biterbit. Yo sé que aquí tampoco tenemos una rotación tan alta y no hay tantos procesos de selección, pero ¿cómo sería una buena forma de estandarizar esas peticiones que me están llegando desde los equipos de nuevos perfiles, de nuevas vacantes? ¿Cómo estandarizarlas con tecnología, evidentemente? Bueno, aquí las herramientas tecnológicas, o sea, juegan un papel fundamental porque al final tener una misma herramienta donde te llegan todas esas peticiones y no tener que tener, no tener que trabajar con distintas herramientas como puede ser un Google Form o con un Excel o con un Word o un documento, un email, o sea que al final toda la información se te pierde, pues al final que tú puedas tener un usuario en una herramienta como puede ser Biterbit, donde, oye, yo como manager preveo que para X fecha necesito cubrir una posición, ¿no? Sobre todo en estos sectores o estas compañías que comentas que tienen un alto volumen de candidaturas, como puede ser el sector hostelería, se me ocurre. Pues oye, yo sé que voy a necesitar o el sector retail para campaña de X, de rebajas, voy a necesitar a 3 dependientes más. Oye, como en lugar de ir directamente, o sea, directamente a recursos humanos, necesito tal, vamos a hacer una reunión, pues directamente desde la herramienta, oye, necesito esto, 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 esto. Le llega la petición a recursos humanos con ya los requisitos, la banda salarial, el punto de venta que se necesita. Al final aunas como toda la información en una misma herramienta, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, la inteligencia artificial, en Biterbit tenemos a Mia, que es un agente reclutador de inteligencia artificial, que, por ejemplo, trabaja mucho también, enfocado para estos sectores en los que, oye, no todo el mundo trabaja con un ordenador en su día a día, ¿no? Y no todo el mundo tiene un puesto de oficina que a lo mejor nos parece muy obvio, pero no. Y es más, en unos años vamos a convivir 5 generaciones distintas de personas, ¿no? en el mercado laboral. No todo el mundo trabajamos ni usamos un ordenador diariamente. Y con Mia lo que los puntos de venta o de restauración tienen es un código QR con el que tú, con tu móvil, escaneas ese código y empiezas a hablar con una inteligencia artificial para aplicar a una posición. Y además es una conversación súper natural, o sea, no te da la sensación de que estés hablando con un chatbot porque no es un chatbot, o sea, la inteligencia artificial es algo totalmente distinto, la inteligencia artificial al final lo que hace es replicar patrones de comportamiento humano, ¿no? Entonces, tú le metes unos parámetros a lo que es la oferta y esta inteligencia artificial va conversando contigo para extraer esa información y toda esta información se queda registrada en la plataforma y además tenemos una herramienta de WhatsApp que recoge todos los datos y recoge todo lo que tú has conversado con cada candidato y te vas de vacaciones y tu compañero puede ver cuál es el histórico de cada uno de los candidatos. Esto es una herramienta que nos da un poder de acción y también de decisión en cada uno de los momentos y para trabajar de manera síncrona, pues brutal, ¿no? Y al final, pues esto, o sea, poder automatizar y poder recoger todo el estado de cada uno de los procesos y de cada uno de los candidatos
en una misma herramienta te da pues eso, te da mucho poder para ahorrar en tiempo, ahorrar en costes, llegas a más candidatos, lo haces de una manera mucho más ágil y también mucho más personalizada, ¿no? ¿Tú has notado, Chris, en todos estos años respecto a ese segundo desafío que es la falta de personalización en la experiencia del candidato? ¿Tú has notado que poder automatizar, digamos, todo este primer screening y poder, pues eso, tener muchas acciones automatizadas y mucho feedback automatizado, sobre todo en las primeras fases, te permite verdaderamente que el proceso esté más cuidado para los candidatos que ya van pasando a siguientes fases? Muchísimo, pero muchísimo. O sea, no te puedes hacer una idea de la diferencia que yo veo desde que yo empecé a trabajar. De hecho, yo empecé a trabajar en retail, seleccionaba pues a gente para tiendas, o sea, y claro, es que nos llegaba un volumen de candidaturas brutal. Yo directamente le mandaba 3 currículums a la persona de tienda, que era quien hacía las entrevistas realmente, o sea, ni siquiera yo conocía a los candidatos y bueno, pues esta gente además, o sea, los managers de tienda, pues al final tienen su día a día, o sea, no son personas de recursos humanos, es decir, hacían las entrevistas fijándose pues, en lo que realmente necesitaban, ¿no? Pero sin una personalización y sin nada parecido. Hoy por hoy tenemos esto en nuestro poder y, o sea, y en nuestra mano y aparte es una responsabilidad para nosotros. O sea, y yo cada vez que recibo un email de un candidato de, Jolín, muchas gracias por tu feedback personalizado. Oye, de verdad que ha sido un gusto conoceros. Jolines, para mí es gratificante, ¿no? Porque también culturalmente y tradicionalmente a recursos humanos se nos ha visto como un departamento muy hostil, pero no es que fuéramos hostiles. Bueno, depende, ¿no? Pero es verdad que siempre se nos han delegado tareas muy administrativas, muy feas, y luego con una carga operativa brutal. O sea, no podíamos dedicarle tiempo a lo que realmente le damos hoy valor, que es esto, ¿no? Que son las personas y al tiempo de las personas, que mínimo, ¿no? Que prestar atención a esto. O sea, yo he visto una evolución y un cambio brutal y creo que esto ha llegado para quedarse y que tenemos que ir mejorando y también haciendo más eficiente pues, el uso de estas tecnologías para ayudar a las empresas. Vamos a pasar al último trend que además dio como un poco a debate la última vez que presentamos esta guía, la primera vez que la presentamos, esta es la segunda, que es el tema de las pruebas en vivo, un poco buscando siempre aumentar el porcentaje de éxito, obviamente cuando uno toma la decisión de contratar. Aquí, esto es algo que yo a nivel personal me lo plantea por primera vez Chris cuando me surge a mí, pues en este caso a mi equipo, la necesidad de contratar a un nuevo perfil, porque a mí me producía como bastante dolor de cabeza el tema de que evidentemente ahora pues tenemos ChatGPT todos a la mano, ¿no? Y tanto lo tenemos nosotros como lo tienen obviamente los candidatos. Entonces a mí me producía bastante dolor de cabeza entender verdaderamente si la persona encajaba o no, obviamente teniendo en cuenta que pudiese haber usado algún tipo de herramienta para hacer pues las pruebas que se requiriesen en ese momento. Y aquí Cristina pues me planteaba por primera vez el tema de las entrevistas las pruebas dentro de las entrevistas en vivo. ¿Cuál es tu experiencia con este tema, Cris? Yo tengo como muchas experiencias, pero creo que la gente se lo suele tomar, o sea, lo recoge bastante bien. Lo primero, porque al final la inteligencia artificial ha venido para quedarse para bien y para mal. Ya lo hemos dicho y lo hemos repetido durante esta sesión muchas veces, ¿no? Y al final no solo nosotros utilizamos inteligencia artificial, todos, tanto candidatos como compañías, la utilizan, pero ¿cómo la utilizas? O sea, ¿cómo has utilizado esa inteligencia artificial? Entonces, para mí, el hacer una prueba en vivo, lo primero, te da mucha agilidad para evaluar ciertas competencias, o sea, teniendo en cuenta y teniendo en mente que lo que vamos a evaluar son competencias, o sea, cuando haces este tipo de pruebas, no esperas que el candidato te resuelva un caso porque lo vas a poner en práctica en tu compañía. O sea, al final lo que estás evaluando son comportamientos, cómo reacciona, la agilidad. Y nosotros, y Marina, tú lo sabes, o sea, les decimos a los candidatos, utilizar inteligencia artificial. O sea, al final en tu día a día la vas a utilizar también aquí, ¿no? Pero no es lo que utilizas, sino cómo lo utilizas, o sea, cómo analizas lo que extraes de aquí. Si me haces un copy-paste, pues mira,
al final me estás demostrando también, ¿no? Muchas cosas que a lo mejor yo no quiero en el equipo, pero el cómo las utilizas, la agilidad, cómo analizas lo que has extraído, creo que te da también mucha información a ti de cómo va a trabajar este candidato y además si lo haces en vivo y haces una prueba, obviamente cortita, en la que puedes ver pues cómo se desenvuelve el candidato y cómo va a trabajar en su día a día, también te da mucha información y te esclarece también mucho sobre si tú crees que va a encajar esa persona o no en la empresa. Siempre, y ya termino, Marina, creando entornos de confianza y entornos en los que el candidato no se sienta avasallado, ¿no? Obviamente la gente siempre va a estar nerviosa, o sea, porque se va a sentir evaluada. Si tú creas un entorno Esto natural. es justo lo que te iba a preguntar. ¿Avisar o no avisar de que se va a hacer una prueba en vivo? Lo digo por este tema que acabas de mencionar justo de que a mí me surge la duda a nivel personal de los nervios, y si estoy perdiendo a un candidato interesante porque esto se lo acabo de decir ahora mismo, le he pillado de sopetón, es una persona más nerviosa y no lo está resolviendo bien porque se ha puesto nerviosa. ¿Avisamos o no avisamos? Yo no lo veo, o sea, se puede avisar, por supuesto, pero si no vas a avisar, si no avisas, sí que previamente, o sea, al empezar la conversación o al hablar con el candidato, yo sí que le haría una introducción, ¿no? O sea, no le diría, oye, ahora te vamos a hacer una prueba. O a mí me ha pasado, por ejemplo, en alguna entrevista de que de repente se me pongan a hablar en inglés. Oye, avísame, ¿sabes? O sea, quiero decir, yo tengo también que cambiar mi cabeza y no pasa nada porque, pero tenemos que tener en cuenta que somos personas, ¿sabes? Que al final, pues esos nervios nos pueden jugar una mala pasada. A mí sí que me gusta pues avisar de, oye, ahora te vamos a hacer una prueba en vivo, no te sientas ni mucho menos presionado porque lo único que queremos es evaluar cómo te desenvuelves en ciertos temas o con ciertas competencias y simplemente que sepas que no hay ni respuestas correctas ni incorrectas, que puedes estarlo, o sea, súper tranquilo y también hacerle ver al candidato que tú has estado y estarás en su posición muchas veces, ¿sabes? O sea, que al final es una conversación de tú a tú y que la evaluación no es solo de la empresa al candidato, sino también del candidato a la empresa para saber si él quiere trabajar en la compañía. ¿Avisar o no avisar? Yo avisaría. ¿Tú has percibido, Cris, con este tema del encaje, digamos, y de entender un poco si, al margen de lo técnico, si la persona encaja o no en el equipo, ¿tú has percibido si hablar de temas personales o intentar llevar y preguntar sobre situaciones personales relaja o favorece ese ambiente, digamos, un poco de tranquilidad y ese ambiente seguro como para que la persona se muestre como es y el recruiter en este caso pueda entender si encaja o no? 100%. O sea, al final creo que hay que hacer las cosas, obviamente, de manera formal dentro de un marco laboral, pero siendo naturales. O sea, para mí esto es fundamental por lo que también comentábamos anteriormente, ¿no? O sea, el que puedas sentirte tú y el que puedas saber que esa persona se va a sentir cómoda trabajando contigo y trabajando en tu empresa. Y, a ver, yo no pregunto cosas muy personales, pero sí que me salgo un poco de lo que es lo profesional, porque creo que también los intereses que tenga esa persona en su vida personal, si encajan con los intereses personales de las personas que trabajan en la compañía, va a hacer como mucho más fácil pues al final la convivencia, que no tienen por qué encajar, ¿eh? No tienen por qué encajar porque luego al final aquí cada uno pues se lleva bien con unas personas o encaja mejor con unas o con otras y lo que es el trabajo, pero al final que en la hora de la comida se puedan compartir ciertas cosas o si te apetece un día salir y tomarte algo al terminar de trabajar, pues creo que suma, ¿no? Y sin que suene a imposición ni nada, pero sí, yo sí que lo noto y la gente se relaja mucho. La gente al final cuando ve que no es una entrevista en la que le estás evaluando y estás poniendo los ojos o estás súper serio porque estás haciendo un papel, creo que influye mucho en cómo la persona se abre. O sea, incido en esto, creo que recoges mucha más información cuando la gente
o dejas a la gente ser natural y ser como es, que cuando les haces estar rígidos y nerviosos. Pues esto, Cris, ha sido todo. En cuanto a los trends, insisto, a todos los que habéis asistido os vamos a enviar una guía mucho más detallada, ¿no? Con todas las conclusiones que no podemos hablar de todo porque se nos haría esto eterno, pero os vamos a enviar una guía donde está todo bastante más detallado y sí que os pediría o nos vendría genial que si alguno de vosotros, oye, pues tiene algo identificado que este año le ha funcionado o no le ha funcionado, y ahora esa es de hecho la última pregunta que te voy a hacer a ti, Cris, para cerrar un poco, ¿le ha funcionado o no le ha funcionado el año pasado? Cosas que va a seguir haciendo o no este año, contestadnos al email, decídnoslo para aquí, como sea más cómodo, porque al final nosotros lo que estamos haciendo es generar contenido sobre reclutamiento frecuentemente y evidentemente las cosas que más nos sirven es saber qué está pasando en vuestras empresas, qué está pasando en vuestros equipos de Talent Acquisition, para de verdad aportar información de valor y sacar conclusiones de valor. Entonces ya cierro haciéndote esta pregunta, Cristina, algo el año pasado, algo que sí que vayas a seguir haciendo este año en cuanto a adquisición de talento y algo que vayas a dejar de hacer en cuanto a adquisición de talento. Te diría, este tema de las pruebas en vivo creo que nos ha funcionado bien y lo seguiremos haciendo para también asegurar que esa inteligencia artificial se utiliza bien. Y algo que vaya a seguir haciendo o que vaya a dejar de hacer. No sé si... Dejar de hacer. Quizás ya lo hayas dejado de hacer, y no es para este año, sino algo que empezaste a hacer o que usualmente hacías y que ya no se haga. Pues mira, llevo tiempo sin hacerlo, no te diría quizá el año pasado, pero anteriormente sí que utilizaba como emails muy estandarizados. Y ahora los personalizo mucho más y les doy mucho más tiempo porque tengo mucho más tiempo también para esto. O sea, porque la inteligencia artificial al final me permite hacerlo y oye, pues me permite hacerlo dándole mucho más valor también a lo que son las entrevistas con candidatos. Pues esto ha sido todo. Muchas gracias a todos y a ti, Cristina, en concreto, por sacar este ratito, que sé que estás a 1000 todos los días. Gracias a vosotros por escucharnos. Insisto, os vamos a hacer llegar esta guía completa por email y estaremos encantadísimos y encantadísimas de leeros y de que nos contéis vuestra experiencia para seguir nutriendo esto, porque vamos a seguir publicando y compartiendo con vosotros contenido de este tipo. Así que, de nuevo, gracias, que tengáis buen día y nos seguimos viendo por aquí en más webinars. Gracias, Marina. Hasta luego.